Muy bien, jóvenes. Muy bien, vamos a iniciar pues con nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días. Vamos a ver. Vamos a ver lo que es la cinemática, ¿ya, muchachos? El movimiento rectilíneo uniforme también. Profesor, pero primero tenemos que ver qué es el movimiento mecánico, qué elementos tenemos en el movimiento mecánico, parte de los elementos de la cinemática. Entonces debemos empezar obviamente con el movimiento mecánico. Eh, Vamos a tener que el movimiento vamos a ver el movimiento traslacional, ¿sí? Todavía no vamos a ver la rotación ni la vibración. Vibración no vamos a ver, tú lo vas a ver ya en la universidad, pero ¿qué es el movimiento traslacional, el movimiento mecánico? Es el cambio continuo en la posición de un cuerpo, ¿ya? El cambio continuo en la posición de un cuerpo, ¿ya, muchachitos? ¿Qué más? Vamos a tener que el cuerpo que nosotros vamos a observar que se esté moviendo va a tener pues un observador. Vamos a observar el movimiento. Entonces el observador va a mirar los cambios en este movimiento y vamos a llamarle sistema de referencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el sistema de referencia? El sistema de referencia es el lugar desde donde nosotros hacemos las mediciones. ¿Ya? Es el lugar desde donde nosotros medimos. Profe, entonces, el sistema de referencia puede ser de repente la Tierra. Sí, la Tierra puede ser un sistema de referencia. El sistema de referencia puede ser, por ejemplo, no sé, tú mismo, tú misma. Por supuesto que sí. Y ese sistema de referencia no siempre está quieto, no siempre está en las condiciones de reposo. No, la Tierra se está moviendo alrededor del Sol. Entonces, podemos asumir movimientos relativos, ¿ya? Entonces, el sistema de referencia es eh, variable, ¿ya? Es relativo. Pero lo importante es que nosotros vamos a tomar un punto como sistema de referencia y ese punto le vamos a añadir una idea matemática para podernos ubicar en el espacio, como por ejemplo es el plano cartesiano. Pero que quede claro, por favor, que todos los sistemas de referencia necesitan un plano cartesiano o son un plano cartesiano. No, esa no es la idea. ¿Ya? Esa no es la idea. Profesor, un sistema de referencia puede ser cualquier punto, cualquier observador, cualquier eh, lugar del espacio. Y a eso se le añade un plano cartesiano. Entonces, profesor, ¿todos los sistemas de referencia son planos cartesianos? No, no son planos cartesianos. El plano cartesiano es una idea que se le añade al punto del sistema de referencia para podernos ubicar en el espacio. Muy bien. Entonces, una vez que ya nos ubicamos en el espacio, tenemos pues el móvil en este lugar y que se está moviendo de este lugar. Y hemos trazado dos vectores de color rojo. Esos vectores de color rojo son vectores posición, ¿ya? Que se traza desde el sistema de referencia hasta la ubicación del móvil, ¿ya? Entonces tenemos vector posición inicial, tenemos vector posición final. Profe, ¿y la diferencia de esos dos vectores? La diferencia vectorial es el vector verde, que es el vector desplazamiento. Y aquí vamos a ponerle la primera formulita que nosotros vamos a utilizar el día de hoy. El desplazamiento, que también se le pone como D, ¿sí? Es la diferencia vectorial de la posición final menos la posición inicial. Profe, quiero comprobarlo. Pongo la posición final, ¿sí? Pongo la posición final y le resto la posición inicial. Entonces la posición inicial habría que cambiarle de sentido, ¿no? De esta forma. Ahí está, cambiamos de sentido la posición inicial. Y tenemos pues el vector de desplazamiento, ¿no? Ahí está, el vector de desplazamiento.
cumpliendo pues el método del polígono, ¿no? La diferencia por el método del polígono. ¿Qué más? Vamos a hacer acá, de repente ahí en la curvita no se ve bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo adicional por aquí, para que se pueda observar. Entonces, imagínate que el cuerpo, ¿sí? Imagínate que el cuerpo describe pues ya no una trayectoria curva de esta forma, sino una trayectoria un poquito más, curvilínea, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, cambiado de mouse, esto está un poquito sensible. Listo. Entonces, profesor, imaginemos el móvil aquí al inicio y luego por acá. Entonces, el desplazamiento es un vector directo desde la posición inicial hasta la posición final. Esto será el desplazamiento. Se pone delta de R, delta de X, también se le pone D de desplazamiento. Y tienes que toda la distancia en este lugar, ¿sí? Toda la distancia que está ahí es la distancia recorrida D minúscula. ¿Ya? Entonces son cosas distintas. Los dos son longitudes. Pero no es la misma longitud. ¿Ya? Profesor, el verde es el desplazamiento, que es directo, es un vector. Y lo que es sombreado en rojo es la distancia recorrida. ¿Ya? Es la distancia recorrida. ¿Queda clara la idea y la diferencia? ¿Sí? ¿Se entiende? Confírmame. Muy bien. ¿Qué más? La trayectoria. Ahí no está, pero vamos a hablar de la trayectoria también. Con la circunferencia se entiende mejor. Tenemos una trayectoria circunferencial. Y cuando hablamos de trayectoria, no hablamos de una longitud, sino hablamos de una forma geométrica. ¿Ya? La línea imaginaria por donde pasa el móvil. Esa es la trayectoria, nada más. La trayectoria es una forma geométrica. Cuando hablemos de longitud sobre la trayectoria, es la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque si me dicen, ¿qué tipo de trayectoria tiene? Tiene trayectoria circunferencial, nada más. ¿Cuál es la longitud recorrida? Tengo que ver cuántas vueltas estaría dando sobre la trayectoria. Entonces, cuando te digan palabra trayectoria, se refiere a la forma geométrica que, pues, envuelve el cuerpo o la forma geométrica por donde pasa el cuerpo que se está moviendo. ¿Ya? Trayectoria, forma geométrica. Longitud, distancia sobre la trayectoria, esa sí tiene cantidad, ¿no? Esa sí la podemos medir. ¿Y qué es el móvil? El móvil es el cuerpo partícula que se mueve, ¿no? Que experimenta el movimiento. Entonces, ahí faltaría pues añadir la trayectoria y faltaría añadir, creo que nada más, la trayectoria. ¿Ya, muchachitos? ¿Entendido? Confírmamelo. ¿Está claro para todos y todas? Sí, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver tres casos. Vamos a borrar esto de acá. Veamos aquí, vamos a definir lo que es la rapidez. Entonces tenemos una camioneta que se está moviendo hacia la derecha con en 5 segundos se está desplazando 100 metros. Y tenemos un auto que se está moviendo hacia la izquierda, en 5 segundos también se está desplazando 100 metros. Entonces se están desplazando la misma distancia
en el mismo tiempo. Profe, ¿y qué pasaría si en lugar de tener un recorrido, pues en lugar de tener un recorrido rectilíneo, tuviéramos un recorrido medio curvo? Lo mismo, si el móvil se está moviendo sobre la curva, ¿sí? Si el móvil se está moviendo sobre la curva, y la distancia también es 100 metros, en un tiempo de 5 segundos, entonces también se está desplazando, también se está moviendo la misma distancia, la misma longitud en el mismo tiempo. Y en los tres casos vamos a tener la misma rapidez. Porque la rapidez se enfoca, jovencitos y jovencitas, se enfoca únicamente en la distancia recorrida. No nos interesa hacia dónde, no nos interesa cómo, no nos interesa si va hacia la izquierda, hacia la derecha, si el recorrido es curvo, no nos importa eso, ¿ya? Solo nos importa todo el recorrido, la longitud, nada más, la longitud del recorrido. Entonces, es lo que vamos a ver aquí, que nosotros tenemos la rapidez recorrido entre el tiempo. 100 sobre 5 para la camioneta. 100 sobre 5 para el auto. Y los dos tienen una rapidez de 20 metros por segundo. La unidad de la rapidez es metros por segundo. A eso también se le llama como rapidez media. ¿Ya? Entonces, en la rapidez solo nos interesa la distancia recorrida sin importar la dirección y el tiempo. Recordar que la rapidez es un escalar, o sea, la rapidez solamente es una cantidad sin signo, o bueno, con signo positivo, ¿ya? La rapidez simplemente es una cantidad, nada más, no tiene dirección ni sentido. Vamos ahora con la idea de la velocidad media. Aquí, nosotros estamos viendo que la distancia sigue siendo 100 metros. Entonces, tenemos 5 segundos. Pero aquí ya estamos tomando en cuenta, fíjate el vector morado, la dirección. Entonces, estamos observando que el desplazamiento de el desplazamiento de la camioneta es 100 y metros. ¿Por qué 100 y? Porque el y representa el vector unitario en el eje X, es el eje horizontal. ¿Ya? Y el desplazamiento 2, ¿sí? El desplazamiento 2 es menos 100 y metros. El signo en los vectores nos indica el sentido, ¿ya? El signo en los vectores, los números en realidad, nos indica el sentido. Positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Entonces, ahí ya cambia la cosa, profesor. Como la velocidad media toma en cuenta el desplazamiento, fíjate la rayita arriba, la flechita, el vector, entre el tiempo, entonces toma en cuenta la dirección y el sentido. Entonces ya la velocidad media de la camioneta será 100 i entre 5 segundos, con lo que va a salir 20 i metros por segundo. ¿Ah? Y el otro, 100 i sobre 5 segundos. Entonces tengo menos 20 i. ¿Ya? Si no usas el vector i o el vector j, el vector k, puedes usar entre paréntesis una flechita, ¿no? Indicando si va hacia la izquierda, arriba, abajo, izquierda, diagonal. Se usa un vector unitario de esa forma, ¿ya? Entonces, tengo 100i y tengo menos 100i, porque uno va hacia la izquierda y el otro va hacia la derecha. Recordar entonces que la velocidad media es vectorial, ¿ya? La velocidad media es vectorial. Y también recordar lo siguiente. Recordar que, no, esto lo voy a poner como una propiedad, ¿sí? Como una propiedad acá chiquitito, nota. Que la velocidad media, ¿sí? La velocidad media
es paralela al desplazamiento. ¿Ya? La velocidad media y el desplazamiento son paralelas. ¿Ya? Son vectores paralelos. Entonces, no olvidar, por favor, ese detalle. Si el desplazamiento va hacia una dirección, la velocidad media tendrá que ir hacia la misma dirección. ¿Se entendió? ¿Se entendió la diferencia entre lo que es rapidez media y velocidad media? Confírmame, por favor. Rapidez tiene que ver con la distancia recorrida y es un escalar. La velocidad media tiene que ver con el desplazamiento y es un vectorial. Muchachitos, ¿siempre va a ir positivo o negativo? No, depende hacia dónde se dirija, ¿no? Depende hacia dónde se dirija y depende, pues, el sistema de coordenadas que tú estés usando, ¿ya? Si tuviera 80 metros, ¿sería 80 y metros? Claro que sí. Si tuviera 80 metros, sería 80 y metros. ¿No? El negativo depende de la dirección, en realidad. Y en el plano cartesiano, hacia la izquierda es negativo, ¿no? Menos i. Si fuera hacia abajo, ¿no? Si fuera hacia abajo, tendríamos, pues, dos vectores más, ¿no? El vector j, positivo, y el vector menos j, negativo. Hacia abajo, ¿no? Arriba y abajo. La tercera dimensión, lo mismo, ¿no? K y menos K. No hay problema con eso. Muy bien, sigamos. Vamos ahora sí con todo esto, este preámbulo, a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. El MRU se define solamente con una idea, que ya está arriba. Velocidad constante. ¿Por qué? Porque la velocidad, ¿qué era? La velocidad es subvectorial. ¿Qué incluye un vector, profesor? Incluye dirección y cantidad, ¿no? Incluye la cantidad y la dirección. Entonces, si yo digo velocidad constante, ¿qué quiere decir? Que estos dos son constantes. La cantidad es constante y la dirección es constante. ¿Ya? Entonces, jovencitos, ¿qué hacemos aquí? Vemos que la cantidad es constante, entonces va a tener siempre la misma velocidad, 20. Pero también estamos viendo que la dirección es constante. Y eso va a involucrar que vaya en la misma dirección. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque hay movimientos que tienen rapidez constante. Vamos a poner un ejemplo. El mismo ejemplo que hemos estado poniendo, el de la circunferencia. Veamos, a ver si no caes en verdaderos y falsos. Supongamos que aquí le ponemos 10. Y acá también 10. Vamos a poner un tercero por acá. Entonces tengo 10 metros por segundos. 10 metros por segundos.
10 metros por segundo. Pregunta. ¿Ese movimiento es de rapidez constante, verdadero o falso? Ese movimiento tiene rapidez constante, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Verdadero. Tiene rapidez constante. Ese movimiento tiene velocidad constante, ¿verdadero o falso? Muy bien, Nayeli. Muy bien. Falso. No tiene velocidad constante. ¿Por qué, profesor? Porque está cambiando la dirección. Si cambia la dirección, entonces no es velocidad constante. ¿Tiene rapidez constante? Sí, pero velocidad no. En cambio, el movimiento rectilíneo uniforme tiene velocidad constante. Es el único movimiento con velocidad constante, porque posee dirección y sentido constantes. ¿Ya? Posee dirección y sentido constantes. Muy bien. Entonces, de la gráfica se observa esta propiedad, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Ahorita lo vamos a enfatizar. Pero la definición es esto. Y de ahí salen dos características y dos propiedades. La primera, que la trayectoria es rectilínea. Por defecto, como es la misma dirección, la trayectoria es una recta. Segundo, el módulo y la dirección de la velocidad permanecen constantes. Eso de ahí, al decir velocidad constante, debe sobreentenderse, pero por si acaso lo ponemos, ¿ya? Por si acaso lo ponemos. ¿Qué más? Dos propiedades. En intervalos de tiempos iguales, los recorridos son iguales. Fíjate acá. Un segundo, 20 metros. Un segundo, 20 metros. Un segundo, 20 metros. ¿Ya? Tiempos iguales, recorridos iguales. ¿Qué más? El recorrido, las distancias recorridas son proporcionales a los tiempos transcurridos. Un segundo, 20 metros. 2 segundos, 40 metros. Son proporcionales. 3 segundos, 60 metros. Arriba va el recorrido, abajo va el tiempo. Y la constante es 20 en este caso. ¿Y 20 quién es? La rapidez, la velocidad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo algo de aritmética. ¿Alguien recuerda cómo se llama esto de aritmética? ¿Qué es esto? ¿Alguien recuerda cómo se llama esa partecita de aritmética? Que lo hemos visto en el colegio. Fracciones, no. Proporciones. ¿No? Razones y proporciones. Es una proporción geométrica. Entonces, aquí se cumplen todas las propiedades de la proporción geométrica. No tenemos que distancia 1 es a tiempo 1, como distancia 2 es a tiempo 2, como distancia 3 es a tiempo 3, etc. Y todos son iguales a una constante, ¿no? Son iguales a una constante. Los antecedentes, los consecuentes y todas las propiedades aritméticas que podamos encontrar en ese lugar. Sigamos. Profe, ¿qué formulita vamos a usar para el MRU? La formulita que nosotros conocemos como distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Entonces, ¿no? Diosito ve todo, dos vacas trotando, ¿no? La más triste, ¿no? Déjame y vete, como quieras, ¿no? Profesor, ¿y este triangulito cómo se usa? Que lo veo siempre y nunca lo aprendí. Simplemente tapas lo que necesitas. ¿Quieres hallar la distancia? Distancia, velocidad por tiempo. ¿Quieres hallar la rapidez? Distancia entre tiempo. ¿Quieres hallar el tiempo? Distancia sobre rapidez, ¿no? Para eso servía esa cosa del triángulo. Pero con la fórmula suficiente ya trabajas, pues, ya trabajas,
ecuaciones, ¿no? Trabajas ecuaciones. Pero también hay un enfoque, fíjate que hemos usado distancia recorrida y rapidez. Hay un enfoque vectorial de esta fórmula que nos puede servir para hacer algunos ejercicios. Como por ejemplo, esta de acá, en donde en lugar de poner distancia ponemos el desplazamiento, fíjate, delta de x, desplazamiento. En vez de poner la rapidez ponemos velocidad porque tiene la flechita arriba. El tiempo sigue siendo el mismo. Entonces desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Eso sí está bien dicho. Desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Y recuerdas que te dije que era la primera formulita que íbamos a aprender en la primera diapositiva, ¿no? Desplazamiento, ¿qué cosa era? Final menos inicial. El menos inicial pasa al otro lado positivo y queda que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Entonces, la fórmula vectorial del MRU de la posición es esto de acá. ¿Ya? Y cuando tú entres a la universidad y tengas pues cursos de física, vas a usar fórmulas vectoriales de posición como esta de acá. ¿Ya? ¿Queda claro lo que estoy diciendo hasta ahí, jovencito, jovencita? ¿Se entendió? Confírmame, por favor, si está claro para todos y todas. ¿Sí? Entonces debemos tener dos enfoques. El enfoque escalar, que es el que vamos a usar en el 90% de los casos. Y el enfoque vectorial, si es que de repente lo usamos en algún ejercicio. Sigamos. En todo tema de física, vamos a tener que aprender algunas ideas importantes. ¿Ya? Entonces, son cantidades que nosotros debemos aprender de memoria. En todos los temas va a aparecer alguna. Como por ejemplo, en la parte de hidrostática hay que aprenderse la densidad del agua, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. En la parte de calorimetría hay que aprenderse los calores específicos. Siempre hay un valor que memorizar, ¿ya? Para resolver los ejercicios. En este caso son 4 valores. Bueno, 5 podríamos decir, ¿no? Pero bueno. El factor de conversión para transformar de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cuál es el factor de conversión? 5 sobre 18. Si tú pasas de kilómetros a metros por segundo, se multiplica por 5 sobre 18. ¿Quieres hacerlo al revés? Volteamos 18 sobre 5. La velocidad del sonido en el aire aproximadamente a condiciones normales es 340 metros por segundo. Cambia la temperatura, también va a cambiar un poquito la velocidad. La velocidad del sonido en el agua, esto se usa muy poquito, pero por si acaso, es 1500 metros por segundo. La velocidad de la luz, 3 por 10 a la octava metros por segundos, ¿ya? 3 por 10 a la octava metros por segundos. Ya hay que aprendernos esos valores siempre. Pero es la velocidad de la luz en el vacío o en el aire, ¿ya? En otro medio, la velocidad de la luz cambia, ¿no? Porque después dicen, la velocidad de la luz es constante. Sí, es constante en el vacío. Eso es una verdad demostrada por Einstein. Pero en otros, que quede claro que en otros medios, dentro de otros medios, la velocidad de la luz cambia. ¿Ya? Entonces la velocidad de la luz es constante, pero en el vacío. Sigamos. Luego tenemos pues tiempo de encuentro, tiempo de alcance, que es cuando, ¿no? Imagínate que dos personas pues, imagínate que terminas de estudiar y o estás estudiando y haces un intercambio
y te vas de viaje a estudiar y dejas a tu novio o novia aquí en este país y son felices los cuatro, luego regresas después de un tiempo y se van a encontrar, ¿no? Entonces corre uno al encuentro del otro y se encuentran, ¿no? ¿Cómo calculo el tiempo de encuentro? Distancia es igual a la rapidez 1, ¿no? Distancia sobre la rapidez 1 más la rapidez 2. ¿Ya? Aquí es la suma, no lo olvides. También sirve para calcular la distancia entre dos cuerpos. Cuando parten del mismo lugar y quiero calcular, por ejemplo, en qué tiempo se van a separar 80 metros, por ejemplo. ¿Ya? O en 20 segundos, ¿cuánto tiempo se van a separar? Es lo mismo. Cuando van en sentidos contrarios, uso la misma fórmula. Y cuando van en el mismo sentido, imagínate que ahora es un choro, ¿sí? Que te ha robado pues tu teléfono. Y tú lo quieres alcanzar. Y no sé si lo alcanza, ¿no? Pero en este caso sí lo alcanza, porque tienes mucho físico, entonces lo alcanzas y recuperas tu teléfono, ¿no? Entonces, tiempo de alcance es la distancia entre la rapidez mayor menos la rapidez menor. Y también sirve para cuando los cuerpos parten del mismo lugar, pero en el mismo sentido. ¿Ya? Parten del mismo lugar, pero ambos en el mismo sentido, muchachitos. ¿Ya? En el mismo sentido. ¿Queda claro hasta ahí? Jovencito, jovencita, si está claro para todos y todas, confírmame, por favor. Muy bien, perfecto. Entonces, con eso ya terminamos el MRU, con todos los elementos de la cinemática que hemos visto. Hemos visto posición, hemos visto sistema de referencia, hemos visto móvil, hemos visto trayectoria, hemos visto desplazamiento, hemos visto distancia recorrida, hemos visto velocidad, hemos visto rapidez. Y ahora entra una idea más, que es la aceleración. Profe, ¿qué es la aceleración? La aceleración es la magnitud culpable que la velocidad cambie. ¿Ya? Si tú encuentras un cambio, acá se ha movido ahí. Si tú encuentras un cambio en la velocidad, es por culpa de la aceleración. ¿Ya? Es por culpa de la aceleración. ¿Por qué dices eso, profesor? ¿Por qué? Porque la velocidad puede cambiar en cantidad, puede cambiar en módulo. Cuando tú leas módulo, se refiere a la cantidad. Entonces, si cambia la cantidad, aumenta, por ejemplo, ¿no? Aumenta. No, acá creo que era de 30, no, de 12 aumentó a 30. No, ahí no se ve bien, ¿no? Vamos a ponerlo bonito. ¿Ya? De 12 aumenta a 30. Entonces está cambiando el módulo. Profe, ¿y si disminuye? También. Si disminuye también, no hay problema. ¿No? De 12 metros por segundo, cambia a 30. También podemos decir que de 20, ¿sí? De 20, estaría cambiando, ¿no? Disminuyendo a 0, ¿no? De 20 podríamos decir que disminuye, pues, a 0. Vamos a ponerlo también. Entonces puede aumentar o puede disminuir. En ambos casos,
tenemos que cambia la cantidad, cambia el módulo. ¿Ya? Eso es por culpa de una aceleración. En este caso, tenemos una aceleración a favor del movimiento en el primero. La aceleración en este caso va a favor del movimiento. En cambio, en el otro, la aceleración va en contra de la velocidad. Lo está frenando. Profe, y en el tercero no está cambiando el módulo. Está cambiando la dirección de la velocidad. Y eso es por culpa de una aceleración que nosotros le llamamos centrípeta, que va hacia el centro, formando un ángulo. ¿Ya? Entonces puede cambiar la cantidad, el módulo o la dirección. Entonces, ¿qué es lo que hace la aceleración? Cambia la cantidad o la dirección. Entonces, profesor, ¿la aceleración en un auto aparece cuando piso el acelerador? Verdadero. Cuando piso el freno, verdadero. También aparece una aceleración contraria. Profe, y cuando acciono el timón para voltear, también aparece una aceleración para girar. ¿Ya? En los tres casos aparece aceleraciones. Entonces, aquí tenemos 12, 18 aumenta y también cambia la dirección. Entonces acá tenemos la aceleración está conformada por las dos. ¿No? Ya no va a ir hacia el centro, sino como va a estar formada por dos vectores, entonces la aceleración podríamos decir que va más o menos así, ¿no? Con un ángulo también, pero ya no es ángulo de 90, ya no es ángulo de 90, ¿ya? ¿Cómo medimos la aceleración? La aceleración es el cambio de velocidad a través del tiempo. Por lo tanto, será velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. A esto se le llama también aceleración media, ¿ya? A eso también se le llama aceleración media. ¿Queda claro lo que estoy diciendo hasta ahí, jovencitos? ¿Cuáles son los efectos de los cambios que produce la aceleración? ¿Se entiende? Muy bien, perfecto. Entonces, con eso ya podemos ir a lo que es el MRV. El MRV es un movimiento con aceleración constante. Aceleración constante. Primera condición. Aceleración constante. Segunda condición. Que el vector aceleración tiene que ser paralelo a la velocidad. O esto de aquí también podemos decir que la trayectoria es rectilínea. Cualquiera de las dos condiciones en la segunda puede ser válida para definir el MRV, pero necesito siempre dos condiciones. Movimiento con aceleración constante y que la aceleración y la velocidad son paralelas, o también podemos decir que la trayectoria es rectilínea. No basta, acá sí necesito dos condiciones para determinar el MRV. ¿Por qué, profesor? Porque hay movimientos con aceleración constante que no son MRV, ¿ya? Son movimientos simplemente con aceleración constante. Como por ejemplo, el movimiento parabólico, el movimiento de proyectiles. Movimiento parabólico es un movimiento con aceleración constante, que es la gravedad siempre hacia abajo, ¿ya? La aceleración es completamente constante, pero forma un ángulo, no es paralelo a la velocidad, ¿ya? Entonces, si no es paralelo a la velocidad, se va a producir un movimiento parabólico. El movimiento parabólico es de aceleración constante.
Y el movimiento MRU también es de aceleración constante. Ambos. Pero solamente, ¿cuál es la característica del MRU? Su trayectoria. Es rectilínea. O podemos resumirlo en que la aceleración y la velocidad son paralelas. ¿Qué más? Aquí aparecen pues las propiedades, ¿no? Fíjate, como la aceleración es constante, el cambio de velocidad es constante. En el mismo tiempo. Es lo que está diciendo acá. ¿Dónde está? Acá. En tiempos iguales, los cambios de velocidad son iguales. ¿Ya? Y también podríamos decir que los tiempos son proporcionales a los cambios de velocidad. Esto es importante que tú lo veas y lo entiendas. ¿Qué significa? ¿Qué significa 4 metros por segundo al cuadrado? Mira, en un segundo cambia de 4 a 8. ¿Cuál es la diferencia? 4. En un segundo también cambia de 8 a 12. ¿Cuál es la diferencia? 4. En un segundo nuevo cambia 4 y en el siguiente va a cambiar 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la aceleración es constante y vale 4. La aceleración es las dos velocidades, tiene que ver con las dos, pero las dos las tienes que restar. Final menos inicial y dividirlo entre el tiempo. Por ejemplo, yo puedo restar 12 menos 4, 8. Y lo divido entre el tiempo, 2. 8 entre 2, me sale la aceleración 4. ¿Te das cuenta, no? O quiero hacerlo desde el principio hasta el final, mira. 20 menos 4, 16. ¿En cuántos segundos? 4 segundos. 16 entre 4. Sigue siendo 4. Siempre final menos inicial. Con las velocidades. Entonces, propiedades. La trayectoria es rectilínea. La aceleración es constante en módulo y dirección. Y en tiempos iguales los desplazamientos son diferentes. ¿Ya? Son diferentes, no son los mismos. Los desplazamientos son distintos. ¿Ya, muchachitos? Pues tengamos cuidado con eso, por favor. Porque va cada vez más rápido. Va a recorrer una distancia mayor cada vez. O una distancia menor si va frenando. ¿Quedó claro? Confírmame. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Acá me voy a detener un ratito. Porque vamos a ver las ecuaciones del MRU. Estas ecuaciones son, vamos a poner por acá, son ecuaciones todas son ecuaciones escalares. Me sirven para casos escalares. ¿Ya? Por eso tenemos que ponerle nosotros el signo correspondiente. Fíjate que acá tenemos un más menos. Entonces, ¿cuándo usaremos más en las formulitas? Cuando la rapidez aumenta. Cuando la aceleración es a favor del movimiento, a favor de la velocidad. ¿Cuándo pondremos menos? Cuando la aceleración es en contra de la velocidad, o podríamos decir que hay un movimiento desacelerado. ¿Ya? Hay un movimiento desacelerado. Entonces, jovencitos, ¿qué tenemos aquí? Acá se ha movido también. No, eso está. Espérate un ratito. Vamos a corregir esto, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Las formulitas. Pero con las formulitas te voy a pedir, por favor, que observes. Y mientras yo arreglo esto, pongo bien el ejemplito, te voy a pedir que observes bien en este lugar de las 4 fórmulas
¿cuántas variables diferentes encontramos en todas estas fórmulas? ¿Cuántas variables diferentes encontramos en todas esas fórmulas? Míralo bien mientras yo voy arreglando lo de arriba. Te doy un par de segundos. Y ahorita te pregunto. ¿Cuántas variables hay? O si ya lo encontraste, lo escribes. Eh, 4. Muy bien, Stephanie. Hay 5. 5 variables. 10 variables. No, hay 5 nomás, hay 5. Diferentes me referí. ¿Cuáles tenemos? Tenemos la rapidez final, la rapidez inicial, la aceleración, el tiempo y la distancia. Esas son las 5. Y luego se repiten, ¿no? Luego se repiten. Son 5 variables diferentes en nuestras formulitas. La pregunta es, ¿cuál se repite en las 4 fórmulas? ¿Cuál se repite en las 4 fórmulas? La velocidad inicial. Entonces, el día de hoy vamos a aprender el MRV, que muchas veces les he preguntado a varios alumnos, profesor, ¿cuál es el tema más difícil? Les pregunto, ¿no? ¿Cuál es el tema más complejo para ustedes? El MRV. ¿Por qué? Porque tiene muchas fórmulas, profe. Y entonces, el problema es la primera decisión. Entonces, vamos a poner los pasos para resolver un ejercicio. Primero, ubicar la rapidez inicial. Es lo que primero debes hacer. Ubicar la rapidez inicial. Es lo primero que tú debes hacer. ¿Ya? Ubicar la rapidez inicial. Te lo tienen que dar. Y si no te lo dan, te lo tienen que mencionar. Te dicen, por ejemplo, parte del reposo. O te dicen, por ejemplo, inicia su movimiento. O te dicen el cuerpo es soltado. Eso sería, pues, velocidad inicial 0 en la mayoría de los casos. ¿Ya? Entonces tengamos cuidado. Ya, tengamos cuidado. O me lo dicen. Y si no te lo dicen, es lo primero que debes hallar. Sin esa cantidad, sin ese valor, no haces nada en MRV. Entonces, es lo primero que debes hacer. Y luego, vas a escoger correctamente la ecuación correcta. ¿Cómo lo vas a escoger? Leyendo bien tu ejercicio de la siguiente forma. Profesor, vamos a ver cómo yo escojo mis ecuaciones. Vamos a ponerlo por acá. ¿Cómo yo escojo mis ecuaciones? Te voy a pedir que mires la primera ecuación y me digas, solamente en esa primera ecuación, ¿a quién hemos dejado de lado? ¿Cuál de las 5 magnitudes no está escrita en esa ecuación? Te escucho, te leo, te siento. Háblame. La distancia. Entonces, si tú dejas de lado la distancia, entonces vas a usar la primera ecuación. ¿A qué me refiero con dejar de lado? Me refiero que no te piden la distancia, no te la dan como dato,
no la necesitas para hacer los cálculos. Entonces usas la primera. ¿A quién dejo de lado en la segunda? A la aceleración. Muy bien. ¿A quién dejamos de lado en la tercera? Al tiempo, perfecto. ¿Y a quién dejamos de lado en la última? A la rapidez final. Entonces, de esa forma, tú vas a analizar tus ejercicios. Primero, ubicas bien la velocidad final. Casi siempre la rapidez inicial. Casi siempre te lo dan. Y la decisión siguiente es decidir la fórmula analizando cuál estás dejando de lado. ¿Ya? Entonces, bastante cuidado con eso, por favor. Luego tenemos una pequeña observación en el MRV, en el cual tenemos que las distancias, ¿se entendió o no se entendió esa parte? Uy, lo borró todo. ¿Se entendió o no se entendió, jovencitos, esa parte para hacer los ejercicios? ¿Sí? Muy bien, entonces que quede claro, hoy día lo aprendes y jamás vas a tener problemas de nuevo con eso. ¿Qué más? Profe, propiedad. Yo parto del reposo, esta propiedad es importante, partiendo del reposo. Las distancias son proporcionales a los impares. 1, 3, 5, 7 a medios, 9 a medios, 11 a medios, etc. Así podemos poner las distancias. Y de esto podemos sacar una quinta formulita, que en realidad es una propiedad de la distancia enésima. La distancia enésima, profesor, sí, vamos a... vamos a ponerlo algo parecido a lo que está ahí. La distancia enésima, sí, vamos a ponerla por acá. ¿A qué sería igual la distancia enésima, profe? Veamos. ¿A qué me refiero con la distancia enésima? Nos referimos a la distancia siempre en un segundo. Profesor, ¿qué distancia es esta de acá? La primera distancia. Vamos a ponerlo con un rojo. Primera distancia. Segunda distancia en el segundo. Tercera distancia en el tercer segundo. Si me dicen, hay la distancia en el cuarto segundo, se refiere a la distancia enésima en la posición número 4. Si me dicen, hay la distancia en el décimo segundo, es la distancia enésima en la posición 10. ¿Cómo hallamos esa distancia enésima? La distancia enésima es igual, ¿sí? Es igual ¿a quién, profesor? A la velocidad o a rapidez inicial más menos, ¿sí? La aceleración sobre 2, ¿sí? La aceleración sobre 2 multiplicado por la forma de los impares. 2n menos 1. ¿Ya? Entonces repito. ¿Cómo es la fórmula? La velocidad inicial más menos, ¿sí? Más menos la aceleración sobre 2 multiplicado, ¿sí? Multiplicado por 2n menos 1. ¿Ya? 2n menos 1. ¿Queda claro? Confírmame. ¿Sí se entiende? Listo. ¿Por qué 2n menos 1? Porque viene de arriba, de los impares. 1, 3, 5, etc. Entonces, cuando n vale 1, 2 menos 1, 1. Cuando n vale 2, 4 menos 1, 3. Y así sucesivamente.
¿Se entendió? Confírmame, por favor, si está claro para todos y todas. Lo último es una formulita para determinar las distancias que se recorren solo en un segundo. Pero como las distancias son diferentes, te tienen que decir en qué posición, en qué orden está ese segundo. Puede ser el primer segundo, el tercer segundo, cuarto, quinto, séptimo, vigésimo. Entonces, si me dicen, por ejemplo, ¿qué distancia va un móvil con parte del reposo y tiene aceleración, por ejemplo, 6 metros por segundo al cuadrado? ¿Qué distancia recorrerá en el 21º segundo? O sea, cuando n vale 21. Entonces reemplazamos en la fórmula velocidad inicial 0 más aceleración sobre 2, 6 sobre 2, sobre 2, y le puse 8. Por 2n-1, o sea, 2 por 21 menos 1. Entonces sería, 0 se va, 3 por 42 menos 1, 41. Entonces sería 123 metros que recorre en el 21º segundo. O sea, en un segundo va a recorrer 123 metros. ¿Qué segundo es? En la posición 21. ¿Ahora sí se entiende mejor? Perfecto. Muy bien, sigamos entonces. Bien. Ahora sí ya, aquí acabamos pues con la parte teórica que es regularcito. Y vamos ya con pues los ejercicios. ¿Ya? Faltaría tiempo de alcance, tiempo de encuentro para el MRV, pero eso en realidad no viene. Y si vienen, lo ponemos por ahí, ¿ya? Es una fórmula con raíz un poco compleja, pero no viene en realidad esa de ahí. Vamos con los ejercicios, ¿te parece? Muy bien. Entonces vamos a ir con los ejercicios que corresponden. ¿Dónde estamos? Vamos a ver. Entre verdaderos y falsos, o bueno, indique lo correcto, ¿no? Debería decir, indique qué proposiciones son correctas. Ah, no, lo dije al final. ¿Cuáles son correctas? 1. Existen trayectorias, muchas trayectorias posibles entre una ciudad y otra, ¿verdadero o falso? Entre una ciudad y otra, jovencitos, jovencitas. Existen muchas trayectorias posibles, ¿verdadero o falso? Verdura. Muchas posibles hay. Tú puedes llegar por muchos caminos a la misma ciudad. Bueno, si tienes una buena red vial, ¿no? Pero
Imaginemos que no estamos en Perú, entonces puedes llegar por muchos caminos a las diferentes ciudades. Existe un solo desplazamiento, ¿verdadero o falso? Verdadero también, muy bien. Porque es un punto inicial y un punto final. Existe un solo desplazamiento. ¿Existe una sola distancia recorrida? No. Porque las trayectorias son diferentes. Puede haber trayectorias diferentes, entonces puede haber distancias diferentes para llegar de un mismo punto a otro punto. Entonces la respuesta es dedito. 1 y 2. La respuesta es dedo 1 y 2. Sigamos. Un ciclista tarda en llegar de una ciudad a otra en 5 horas, viajando con velocidad constante. De regreso aumenta su velocidad en 5 kilómetros por hora, tardando 1 hora menos en llegar. Calcular la distancia total recorrida por el ciclista. A ver, vamos a ver. Entonces, es ida y vuelta. Ida y regreso. Tiempo aquí. Tiempo 5 horas. Viajando a velocidad constante. Vamos a ponerle la rapidez. Vamos a ponerle A. De regreso. Tarda 1 hora menos. Tiempo 2, 4 horas. La rapidez dice que aumenta en 5 kilómetros por hora, entonces sería A más 5. Te recomiendo nunca usar la misma variable V, no usar la misma letra para que te ubiques, ¿ya? Para que te ubiques al momento de reemplazar, no te me confundas, ¿no? Para que sepas que una cosa es velocidad 1, velocidad 2. No te recomiendo usar las mismas variables cuando tengas que usarlas. Entonces, lo que sí son iguales son las distancias. Vamos a decir que distancia 1 y distancia 2 son iguales. Entonces, D para ir, les ponemos distancia, es igual a la otra distancia. Y reemplazamos con la fórmula, ¿no? Distancia es igual a la rapidez por tiempo. ¿No? Si quieres la traemos. Está. Entonces reemplazamos y decimos, profesor, rapidez arriba, A, multiplicado por 5. Y en el otro, rapidez A más 5, multiplicado por 4. Al 4 le hacemos distributiva, ordenamos esto. 5A es igual a 4A más 20. El 4A pasa a restar. 5 menos 4 tenemos A, vale 20 metros por segundo. Entonces volvemos a reemplazar en la formulita como paso 2. Y decimos, profesorcito, entonces la distancia será ¿quién? Rapidez por tiempo. La rapidez A vale 20 y el tiempo vale 5. 20 por 5, 100 metros por segundo. Se acabó. No, 100 kilómetros, ¿no? 100 kilómetros.
Y acá era kilómetros por hora, ¿no? Porque estamos usando kilómetros, estamos usando horas. 100 kilómetros. Y la respuesta es amor, ¿no? La respuesta es amor. Ahí, estoy entendiendo lo mismo. La respuesta es amor, jovencitos. ¿Se entendió o no se entendió? Confírmamelo. Confirma, confirma. Claro que sí, claro que sí. Ah, sí. Entonces, la distancia total sería pues la ida y la vuelta, ¿no? Entonces, tendríamos que sumar, ¿no? Distancia total sería pues 100 más 100 y tendríamos pues 200 kilómetros. Por supuesto, por supuesto. Entonces, la respuesta sería pues clave camita. Clave camita. No, profe, tengo sueño. No importa, clave camita. ¿Se entendió o no se entendió? Ahora sí, más mejor. Más mejor, ¿no? Claro que sí. Claro, por supuesto que sí. Sigamos, sigamos, sigamos. Dos móviles parten simultáneamente uno al encuentro del otro. Con velocidades o rapidez constante de 5 y 15, si en el punto de encuentro se observa que uno de ellos ha recorrido 60 metros más que el otro, calcular la separación inicial de los móviles. ¿Ya? Bueno, veamos. Vamos a hacer nuestro grafiquito. Entonces, uno recorre menos y el otro recorre más. Distancia, vamos a ponerle A de nuevo. Y aquí la otra distancia vamos a ponerle A más 60. ¿Qué más? El de acá obviamente va con 5. El de acá va con 5. Y el de allá va con 15. Entonces aquí te estarías de repente tentado, tentada a usar tiempo de encuentro. Pero no te sirve en realidad. Lo que te sirve es igualar los tiempos. ¿Cómo que igualar los tiempos, profesor? Igualar los tiempos, ¿no? Usar la fórmula. Ahí. Y despejar el tiempo, ¿no? ¿Tiempo qué es igual? Tiempo es igual, despejando, es igual a distancia sobre rapidez. Entonces vas a decir, profesor, los tiempos son iguales porque son procesos simultáneos. Tiempo 1 es igual a tiempo 2. Y entonces, profe, acá tendríamos distancia 1, A más 60, ¿no? A más 60, sobre la rapidez 5, va a ser
igual a A sobre la rapidez 15. Sacamos quinta 1, quinta 3, y multiplicamos en aspita. Recuerda que se hace el aspa, se hace la distributiva. 3A, no, lo puso al revés. Lo puso al revés, sí. Lo he puesto al revésito. Vamos a arreglarlo rapidito. Y 5. Y aquí 15. Ahora sí, más mejor. Entonces sacamos otra vez quinta. Quinta 3, quinta 1. Entonces por acá, 1 por allá. Y hacemos la aspita. Ahora sí, A más 60 es igual a 3 veces A. Zip, 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 zip. El A pasa a restar. Tenemos 60 igual a 3 menos A, 2A. El 2 pasa a dividir. A vale 30 metros. No estamos hablando de metros, sí. Pero nosotros queremos la separación inicial de los móviles. Entonces la separación inicial de los móviles sería la distancia total. Es la distancia 1, que era A, o sea, 30, más 30 más 60. Pues esto sale 120 metros. 120 metros. Clave, camita de nuevo. Clave, camita. ¿Se entendió? Confírmame. ¿Está claro para todos y todas? Porque estoy sumando. A más 60, por eso 2 veces 30. 1, 2 veces. Para hallar la distancia total. ¿Sí? Listo. Sigamos. Sigamos. Go, 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 go. Vamos con la siguiente. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? La aceleración constante nos indica que, vamos a ver. ¿La velocidad del móvil es constante? No, eso es falso. Si hay aceleración constante, no puede haber velocidad constante. La aceleración cambia a la velocidad. Cada segundo la velocidad aumenta en 8. Falso. No podemos saber si aumenta o disminuye, porque no sabemos si la aceleración es a favor o en contra, o tiene un ángulo con la velocidad. Eso no podemos afirmarlo. No nos dice si es a favor o en contra. Cada segundo el móvil recorre 3 metros. Falso, las distancias no son iguales. Entonces la clave es la F. Ninguna. Es la respuesta. No sabemos si es a favor o en contra. No podemos afirmar eso. Sigamos.
que no nos deja leer. A ver. Los extremos de un tren de 100 metros de longitud pasan por delante de un alumno con velocidades de 3 y de 7, respectivamente. ¿Cuál es la aceleración del tren? ¿Cuál es la aceleración del tren? Vamos a ver. Vamos a dibujar al alumno. Bastante detallado para que se pueda observar bien. Ahí está el alumno. En los dos casos. Son el mismo alumno, en casos diferentes. Profesor, es un palo. No, es un alumno. Y dibujamos el tren. Cuando está por pasar. Profe, ¿eso es un rectángulo? No, es un tren. Y dibujamos el tren cuando ya pasa. Entonces aquí vas a usar el teorema del punto, en donde tú vas a poner un punto en el tren. Luego vas a medir el mismo punto cuando el tren ya pasó. Y lo que tú vas a medir es la distancia de punto a punto. Esa es la distancia con la que tú vas a trabajar. Esa es la distancia. Acá tenemos pues rapidez inicial. 3 metros por segundo. Tenemos la rapidez inicial, que es lo más importante. La rapidez final, 7 metros por segundo. El tren tiene 100 metros de longitud y justamente es la distancia. Los 100 metros de longitud. Nos piden calcular la aceleración. La pregunta es, ¿a quién estamos dejando de lado? ¿A quién dejamos de lado en este caso? Al tiempo. Perfecto. Entonces traemos la fórmula en la cual dejamos de lado el tiempo. Voy a borrar todos mis garabatos. Esta de acá. Y reemplazamos. Entonces será 7 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más, porque está acelerando, 2 que multiplica la aceleración por la distancia que vale 100. Tenemos 7 al cuadrado, 49. 9 por aquí. Más 200 veces A. Restamos 40 igual a 200 veces A. Luego el 200 pasa a dividir. Y quedaría pues, si quieres sacamos 40 va mejor. 1 es igual a 40 de 5 veces A, ¿no? Entonces A vale un quinto. Y un quinto es 0,2 metros por segundo al cuadrado. Y eso es lo que sale. ¿Se acabó? Se acabó el ejercicio. ¿Se entendió? Confírmame, por favor, si está claro para todos y todas.
Sigamos. Un coche parte del reposo. Te recomiendo que pongas bien tus datos siempre. Entonces, extraemos los datos del texto. Velocidad inicial 0 metros por segundo. Ya la tengo. Recorre en los 2 primeros segundos 40 metros por segundo. 40 metros. Entonces, en un tiempo de 2 segundos, recorre 40 metros. ¿Cuánto recorre en los 2 segundos siguientes? Acá necesariamente tenemos que hacer dos cálculos. Pero vamos a hacer un gráfico para que podamos analizar. Muy bien, entonces tenemos acá velocidad inicial 0, tiempo 2, distancia 4. Distancia 40, que es esta distancia de acá. Ahora, la pregunta es, pero esos son decimales, pues, ¿no? 1 entre 5 es 2 sobre 10, y eso es 2 sobre 10 es 0,2, ¿no? Decimales. Muy bien. Entonces tengo aquí velocidad 0, tiempo 2, distancia 40. ¿Qué comparten los dos tramos, ah? ¿Qué comparten? Si es un MRV, ¿la misma qué? Claro, la misma aceleración. Es lo primero que vamos a encontrar. Vamos a hallar la aceleración. Entonces voy a dejar de lado a la velocidad final. No me interesa, la verdad, por el momento. Entonces vamos a traer la formulita en la cual dejamos de lado la aceleración. No, en la cual dejamos de lado la velocidad final. Que es lo que no nos interesaba, es la velocidad final. Entonces reemplazamos, ¿no? Distancia 40 es igual a 0 por tiempo, que vale 2, más aceleración que no sabemos, por 2 al cuadrado, y eso sobre 2. Entonces tenemos que 40, 0 por 2 se va, 4 entre 2, 2, entonces sería 2 veces A. La aceleración vale 20 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos la aceleración. Y ahora vamos a usar la misma fórmula para hallar pues la última, toda la distancia. Vamos a hallar esta distancia. Pero esa distancia lo vamos a hallar con tiempo igual 4, ¿no? Porque son 2 segundos después. Entonces 2 más 2, 4. Y luego restamos las distancias para hallar lo que queremos.
Velocidad inicial sigue siendo lo mismo. Tiempo cambia a 4. La distancia es lo que vamos a encontrar. Entonces la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, ¿no? 0 por 4. Más la aceleración 20 por 4 al cuadrado sobre 2. Entonces la distancia, 0 por 4, 0. 20 entre 2, 10. 10 por 16, 160 metros. Y por último, nosotros queremos esta distancia de acá. X. Vamos a ponerle. Es el último paso. X será 160 menos 40. 160 menos 40, 120 metros. ¿Se acabó? 120 metros. Clave enanito. Clave enanito. ¿Se entendió? Muy bien, jovencitos y jovencitas. Aquí nos vamos a quedar. Espero que me hayas entendido todo lo que te he querido explicar. Y ya nos vemos la otra semanita. O no, ya nos vemos mañana en la tarde. Ya, muchachitos, cuídense bastante. Chao, chao.